Bueno, sabemos que la información genética que está empaquetada y altamente estructurada dentro de las células es muy importante para la herencia y para el metabolismo celular. De alguna manera, toda esta información genética que está contenida dentro de 23 pares de cromosomas se denomina genoma. La secuencia que debe de tener cada una de estas de cada uno de los elementos del genoma es de suma importancia porque puede de alguna manera determinar, primero, diferencias entre los individuos y algunas otras alteraciones que manifiesten un fenotipo en forma de alguna patología. Dentro de las variaciones que se han detectado en el genoma humano, el 1% de esas diferencias corresponden a variaciones de un solo nucleótido y que de alguna manera hacen esta diferencia entre individuos. Del 2% de esas variaciones se encuentran contenidas en aquellas que pueden repercutir en algún estado de salud o enfermedad. Aquellas alteraciones que se encuentran dentro de ese 2% corresponden principalmente a sustituciones que pueden ser codificantes, no codificantes, inserciones, rearreglos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la genética? Como ya de alguna manera la doctora Vidal nos dio un preámbulo, el estudio de la herencia, estudio de herencia y de alteraciones en genes. En el caso de la genómica, es el estudio global de todos esos genes, sus funciones y sobre todo, y algo muy importante, la interacción que tengan cada uno de ellos para en algún estado fisiológico o patológico. Las pruebas pronósticas de los genes nos van a dar un panorama y van a reflejar la probabilidad que va a presentar un individuo para poder presentar, en este caso, algún tipo de neoplasia. Y las pruebas predictivas, que ya son directamente sobre el tumor y para la identificación de mutaciones somáticas, pueden indicar la sensibilidad o resistencia a tratamientos específicos y, en algunos casos, la sensibilidad para tratamientos de tipo personalizado. En este caso, la genética ayuda a identificar a aquellos pacientes que tienen alto riesgo para desarrollar cáncer de mama, como ya lo habló la doctora Vidal. En el caso de la genómica, es ese estudio de interacción entre genes y de alguna manera sabemos que los perfiles de expresión génica y aquellas alteraciones son de alguna manera dinámicas. El cáncer es una enfermedad sumamente compleja y que no es estática. La célula cancerígena tiene normalmente un concepto que se llama dependencia oncogénica y del cual ella se va a echar mano para poder sobrevivir y poder ser resistente a todos los tratamientos que están dirigidos hacia su destrucción. En el caso de la promesa de la medicina genómica, es un diagnóstico temprano y efectivo, anticipatorio sobre todo, y que de alguna manera lleve a cabo la individualización de los tratamientos. No dar alguna terapia que sea general, sino dependiendo de la biología tumoral en un momento en específico, tenga efecto en el paciente. Esto nos ha llevado de alguna manera en otras neoplasias a atacar los diferentes hallmarks del cáncer, como en el caso de la señalización la señalización constitutiva que tienen a cabo los tumores, la administración de inhibidores de EGFR que puedan de alguna manera contrarrestar este tipo de señalización constitutiva. De alguna manera, las alteraciones moleculares están directamente relacionadas con la progresión en el cáncer de mama. Sabemos que en el tejido de alguna manera normal puede o no haber alguna predisposición mediante algunas alteraciones de línea germinal. Sin embargo, en los estados de transitorios de displasia hacia carcinomas invasores, este es favorecido por el acúmulo de mutaciones secundarias en un tumor en específico. Las tecnologías de secuenciación han sido de gran ayuda para tratar
de poder discernir cuál es la biología tumoral del paciente y si puede o no ser candidata a una terapia blanco en específica. En específico y actualmente las tecnologías de tercera generación, Next Generation Sequencing, nos permiten analizar una gran cantidad de variantes en un mismo paciente. Algunas estrategias de secuenciación masiva en paralelo, de las cuales han aportado datos que se pueden ir aplicando a la clínica, son la secuenciación de genomas completos y la secuenciación de exomas completos, de aquellas, entiéndase por exomas completos, aquellas secuencias codificantes. Una de las plataformas que tienen un buen desempeño en la tecnología de secuenciación masiva en paralelo es la plataforma de Ion Torrent, que básicamente es una química semiconductora mediante el cual las variantes van a ser detectadas mediante la alineación de un genoma de referencia. Esto es, a partir del DNA, se purifica DNA de tumor de un paciente, el cual es preparado, secuenciado y mediante análisis bioinformáticos es alineado contra un genoma de referencia para poder, de alguna manera así, encontrar algunas variantes que han sido reportadas en diferentes bases de datos. La ayuda de la bioinformática nos permite, de alguna manera, tener en tiempo real la correlación de esas variantes con algunos estados de salud o enfermedad y si existe o no algunos clinical trials que ya estén corriendo algunas moléculas blancos o terapia biológica y que tenga un impacto en la respuesta a los tratamientos. La intención de personalizar esos tratamientos es tener drogas para pacientes y no pacientes para un tratamiento generalizado. Estas pruebas de respuesta a fármacos nos van a permitir saber cómo va, primero cómo el tumor está actuando en ese paciente y de qué manera el paciente puede responder o no a una terapia convencional o específica, lo que de alguna manera abre un gran panorama para no tratar las enfermedades a ciegas, sino ya tener una decisión informada sobre el tratamiento. Y de alguna manera también la creación de nuevas drogas que permitan en posterior tener un mayor efecto en el control de este tipo de enfermedades. Algunos blancos terapéuticos que ya se han tenido aplicación clínica con ayuda de todos los datos que se han obtenido del diagnóstico molecular son los anticuerpos monoclonales o las pequeñas moléculas, como es en el caso del apatinib en aquellos pacientes con cáncer de mama. Sin lugar a duda, el cáncer es una enfermedad genética, principalmente. Sabemos que el acúmulo de mutaciones lleva también a un fenotipo de mayor agresividad y que eventualmente el cáncer, como ya lo había mencionado, no es una enfermedad estática, sino que va evolucionando. El comprender los efectos genéticos en el cáncer ayudará y permitirá que la enfermedad sea tratada de una mejor manera. ¿Por qué es importante la secuenciación de genomas? La secuenciación de genoma completo de alguna manera permite analizar en tiempo real y de una sola vez todas aquellas variantes que han sido reportadas y que tengan alguna implicación en la respuesta al tratamiento de un paciente. Los test por firmas genéticas no permiten hasta el momento correlacionar algunas variantes que no hayan sido reportadas y que tengan un impacto clínico en la respuesta al tratamiento. Actualmente, en el caso de cáncer de mama,
ya se ha visto que algunas otras mutaciones independientes a las más estudiadas, como es el caso de BRCA1 y 2, o de alguna manera la sobreexpresión de HER, permiten saber que de alguna manera están involucradas en la mayor agresividad al tumor, como es en el caso de PI3K, de P53, GATA3, entre otras. El que nosotros ofrezcamos a los pacientes cada vez este tipo de tecnologías permitirá conocer en un futuro muy cercano algunas otras moléculas que puedan ser blancos y que de alguna manera puedan contrarrestar el fenotipo de mayor agresividad. Sin embargo, el genoma es importante, pero no todo queda ahí. En este ejemplo tenemos el mismo organismo que presenta el mismo genoma, pero no presenta el mismo fenotipo. ¿De qué depende esto? De algunos otros componentes de todo lo que es los mecanismos de expresión génica, como es la epigenética, que va a modular aquellos estados de activación o inactivación de los genes, las alteraciones cromosomales del DNA, el perfilado de todas aquellas moléculas de regulación, como son los miRNAs o los RNAs mensajeros, que actualmente son muy importantes en el microambiente tumoral, y la proteómica, que es la parte final de toda la expresión génica. La correlación que tenga cada uno de estos puntos conllevará aún más hacia la personalización, primero entendimiento y personalización de los tratamientos. Obviamente esto ha permitido una evolución también en el tratamiento de los pacientes con cáncer, de ir desde una terapia no dirigida hacia la medicina personalizada mediante la identificación de biomarcadores. Esto obviamente conlleva a salvar más vidas y también dinero. ¿Por qué debemos analizar molecularmente a una neoplasia? Bueno, se ha demostrado que los tumores metastásicos pueden responder a terapias en específicas. Esto es muy importante tomar en cuenta, sobre todo en dónde nosotros estamos haciendo el análisis. No es lo mismo la biopsia inicial, donde el tejido o el tumor es virgen a tratamiento, a la biopsia actual, donde el tumor ya ha tenido, bueno, las células han sido expuestas a quimio o radioterapia, y que de alguna manera esos tratamientos inducen a mutagénesis. Es ya bien sabido que el estado actual del tumor o el estado de un tumor que ya ha recibido quimio o radioterapia al tumor virgen es sumamente diferente. Por eso es importante saber a ustedes como clínicos qué les interesa saber del paciente. Pacientes que puedan tener alguna molécula porque esté de alguna manera impidiendo la correcta respuesta al tratamiento y saber sobre qué tipo de lesión se debe de hacer ese perfilado molecular. Obviamente, pues esto va a conllevar a un mayor éxito al tratamiento, evitar toxicidades innecesarias en aquellos pacientes que ya se sepan que de alguna manera por los niveles de expresión o por algunas alteraciones no puedan responder adecuadamente a los tratamientos convencionales como la quimio y radioterapia, y que de alguna manera esto repercute también en la salud integral de los pacientes. Y bueno, obviamente oportunidades para que pacientes puedan entrar a experimentos clínicos apropiados y que en futuro esa información pueda servirle a otros pacientes que presenten algunas alteraciones en común. De antemano, pues muchas gracias.